Posición y su aproximación también a la situación que viven las mujeres y las niñas en las zonas de conflicto. A continuación vamos a abrir un turno de debate en el cual estáis invitados e invitadas a participar y a hacer cualquier pregunta a cualquiera de los ponentes. Sí. Te levantas y... Hola, soy Gabriela, soy educadora social y vengo de la Universidad de Extremadura. Bueno, anteriormente se ha comentado que la ponencia del señor Francisco Rojas Aravena ha sido muy negativa y a mí me gustaría decir que esta mesa redonda me ha parecido demasiado positiva. Con respecto a la intervención de Jesús Ignacio Gil Ruiz, me gustaría comentar que se nota que tiene una formación, una experiencia profesional excelente. Yo quizás carezco todavía de ello, ya que soy muy joven y me falta mucho por conocer. Pero sí que me gustaría decir que, no sé, no me ha parecido demasiado correcto la aclaración que ha hecho con respecto a lo de no solo mujeres, hombres, niños y niñas. También, ya que obviamente estamos de acuerdo con esto, con que esto debe ser así, pero en un curso en el que en el título aparece la palabra género y esta mesa redonda es el único espacio que se ha dedicado a género, creo que es quitarle protagonismo a las mujeres y ahí estoy de acuerdo con Manuela. Además, con respecto a lo que ha dicho de género o sexo, como queráis llamarlo, bueno, son dos conceptos muy diferentes realmente, hay que saber diferenciarlos y saber cómo nombrarlos, porque no es lo mismo. Y nada, por último tengo una pregunta para Manuela, que teniendo en cuenta la noticia que ha salido hoy en la que el miembro de la manada podrá volver al cuerpo de seguridad del Estado, ¿cómo vamos a tomar parte las mujeres de la resolución de conflictos si en los espacios de supuesta paz nos están violando y humillando de esta forma? Gracias. Por alusiones, lo primero sí. ¿Vais al micro? Está abierto. ¿Se oye? Contesto muy brevemente. En mi caso la perspectiva no era ni positiva ni negativa, es realista, es intentar contaros a vosotros lo que se ha enseñado a gente que trabaja en la Unión Europea, gastándose millones de euros en proyectos donde necesitan que haya una perspectiva de género en esos proyectos. Entonces, mi opinión es bastante negativa, pero intentas pensar que vosotros podéis conseguir que estas cosas cambien cuando tengáis una posición, tengáis un proyecto, haya un dinero y gastéis ese dinero con una perspectiva de género y no simplemente pensando en que es un grupo de gente donde no diferencias mujeres, hombres, niños y niñas. Respecto a lo que has dicho de 1325 y género, es que es la típica discusión de siempre. La 1325 es mujeres y niñas, pero si te fijas utilizamos la palabra género constantemente. Y la palabra género estamos hablando de mujeres, hombres, niños, niñas y niños. O sea, en género englobas a todos. En 1325 o Women, Peace and Security engloba solo a mujeres y niñas. Yo prefiero englobar a todos porque al final vamos a trabajar lo mismo, pero hablando de todos. Y luego me has tirado ahí, yo me he dado cuenta que lo de sexo y género, claro, aquí hablando en España todavía hay condicionamientos sociales, culturales, etcétera, pero España es la guerra de las galaxias comparado con muchos otros países, entonces ya no es la diferencia tan grande aquí, aunque la hay. Me estaba refiriendo pensando en el caso de España. Gracias de todas formas. Manuela. Sí, bueno, Gabriela, gracias por la pregunta. Yo creo que, bueno, la agenda... Utilízame este mejor, que se le acaba la pila. Sí, bueno, uno de los problemas que tiene la resolución 1325 es que efectivamente no tiene un lenguaje, se habla de mujer, paz y seguridad, y ese es un problema que nos hemos encontrado y porque realmente nosotros queremos hablar de género, no de mujer, porque muy bien como ha explicado Jesús, digamos, el género alude a las relaciones de poder, ¿no? Y unas relaciones de poder que discrimina a las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Y por lo tanto es un problema que tiene la propia resolución y que en el plan de acción español, en el primer plan no resuelve y en el segundo ha mejorado, pero no lo suficiente. Tenemos que decir que, digamos, desde las organizaciones que hemos tenido interlocución con el Ministerio, hicimos propuestas que no fueron incluidas, pero ha mejorado sustancialmente, ¿no? En un lenguaje que hable de género y no de mujeres, porque como yo
yo creo que se ha explicado, se ha intentado, es decir, el género tiene que, o sea, denuncia sobre todo esas relaciones de poder que discriminan a las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, yo sí que querría decir que la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad también interpela a lo que sucede en nuestro país, ¿no? Y lo que ha sucedido en España ha sido una doble agenda muy sorprendente, ¿no? Es decir, que mientras que el gobierno español en el ámbito internacional, digamos, ponía la agenda de género como uno de los rasgos para, por ejemplo, participar en el Consejo de Seguridad, para obtener un asiento en el Consejo de Seguridad, ahora para participar en la Comisión de Derechos Humanos, a nivel interno sus políticas han sido muy contrarias a promover la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso se ha traducido, por ejemplo, en hechos como cerrar la oficina de ONU Mujeres después de todo un esfuerzo diplomático que se hizo años anteriores en que hubiera una oficina en España, a recortar derechos de las mujeres de una manera muy significativa. Y cuando el gobierno español presentó el informe en la CEDAW hace 2 años, yo participé junto con otras organizaciones de sociedad civil y realmente se le tiraron de las orejas claramente diciendo, bueno, ustedes no han cumplido con sus compromisos de avanzar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es decir, hay muchas cuestiones pendientes y los cambios que han venido, es decir, la movilización de las organizaciones de mujeres son las que, digamos, han presionado para intentar hacer cambios, pero ha sido a contracorriente. Es decir, que mientras que en el ámbito internacional sí que esa agenda de género y se impulsaba, se instaba a otros estados a aplicar la resolución 1325, a nivel interno la política era completamente diferente. Por eso hablamos mucho de retórica, que hay una cierta retórica a veces por parte de los gobiernos, y en el caso de España ha sido muy concreto, ¿no? Es decir, que le ha sido funcional en el plano internacional, pero a nivel interno ha tenido a las organizaciones de mujeres movilizadas permanentemente. Es decir, se ha reducido en sectores, presupuestariamente en sectores claves que afectan especialmente a las mujeres, se ha reducido, ¿no? Y eso, digamos, no es una cuestión, no es una opinión, o sea, está demostrado con datos. O sea, tú te vas al informe de CEDAW y con datos se muestra cómo en todos los ámbitos ha habido un recorte importante. Por eso, bueno, ha habido un cambio de gobierno. Yo confío en que, digamos, haya un espacio distinto al que ha habido hasta la fecha, ¿no? Vale, gracias, Manuela. A mí sí que me gustaría también hacer una precisión respecto a tu comentario de que es el único espacio en el curso que tenemos para hablar de género. No, sí te he entendido. Sí te he entendido. Pero al respecto sí que me gustaría comentar, que creo que Jesús Ignacio ha aludido a ello, que la perspectiva de género, integrar la perspectiva de género no significa dedicar un espacio a hablar de género en todo aquello que se haga. Significa en que todo aquello que se hace en cualquier ámbito de política legislativa, en cualquier ámbito jurídico, en cualquier ámbito judicial, en este curso, por ejemplo, cada cosa que hacemos y decimos tenemos en cuenta esa perspectiva de las mujeres, esa significación, esas necesidades, esa especial, digamos, particularidad y necesidad que necesitamos para lograr conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres. Y yo sí que creo que la perspectiva de género ha estado presente a lo largo de toda la jornada de la mañana, porque todos los ponentes han hecho alusión a la perspectiva de género. Yo misma estoy utilizando un lenguaje inclusivo y creo que este espacio, esta mesa de debate, es simplemente un elemento más para ahondar en un problema que preocupa mucho a la sociedad en este momento. Entonces yo ahí sí que difiero un poco y creo que el curso, no solamente en el título, sino a lo largo de todas las ponencias, porque se han puesto muchos ejemplos, ha estado presente esa perspectiva de género. Por otro lado, también me gustaría comentar el tema de la terminología que utilizamos. Siempre, en todo curso, en toda charla a la que asisto, me encuentro con el mismo problema. Siempre hay alguien que quiere hacer algún tipo de precisión acerca de la terminología. Obviamente, en cuestiones de género, en cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres, hay mucha desinformación, se requiere mucha formación y mucha información. Y es normal siempre confundir términos, sobre todo cuando estamos traduciendo de documentos del inglés al español, porque ahí sí que es verdad que no siempre las traducciones son fieles. Por ejemplo, en el movimiento feminista no gusta hablar de mujer, sino de mujeres. Sin embargo, en muchos documentos internacionales sí que se hace referencia a la mujer, ¿no? Entonces, siempre nos vamos a encontrar con esa terminología y sí que tenemos que ser, pues, un poco laxos a la hora de entender que nos estamos refiriendo, pues, a las relaciones de poder o de subordinación, según la perspectiva desde la que miremos, de hombres y de mujeres. Pero, insisto, solamente es una apreciación mía, ¿no?, de cómo yo estoy viviendo y cómo yo estoy compartiendo el curso. Perdón si me he extendido mucho. La siguiente pregunta.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Andrea Patón y vengo de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, respecto a las intervenciones, yo he notado que ha sido un discurso en el cual se describe a la mujer como una persona responsable, como una persona a la que se va a cuidar de los otros. Entonces yo creo que ese discurso debería de modificarse porque las mujeres cada vez más son sujetos activos en los conflictos. Ya no cómo los conflictos les afectan a ellas, sino que ellas son beligerantes, bueno, nosotras, perdón, nosotras somos beligerantes, nosotras somos capaces de hacer la guerra, y entonces me parece que, bueno, la resolución 1325 no incluye ese tipo de temas y yo creo que es importante incluirlos. Al igual que me ha parecido un poco raro el hecho de que se hable de empoderar a la mujer, es decir, ¿quién empodera a la mujer? Nosotras nos empoderamos solas. Has hablado, Ana Belén, si no me equivoco, has hablado de que las mujeres en situaciones de conflicto y cuando van a elaborar ayuda humanitaria, pues que es bueno porque así empoderan a las mujeres de la zona, pero es que eso no debería ser así, porque cada mujer tiene que llevar a cabo un empoderamiento personal y una mujer africana no es igual que una mujer occidental, es decir, que hay que llevar a cabo cambios estructurales, más que cumplir cuotas, más que hay que ampliar la mesa, hay que meter a mujeres, no, hay que llevar a cambio, hay que dar lugar a cambios que provoquen que esas mujeres lleguen ahí porque se lo merecen, al igual que los hombres, muchos hombres llegan ahí sin siquiera merecerlos, es decir, no hay que ampliar las cuotas, sino que hay que meter a las mujeres y hay que hacer cambios estructurales que permitan hacerlo. Entonces, no sé, tampoco es una pregunta, era por si queréis, bueno, igual por debatir y por abrir esa... Sí, ella introduce el tema de... no, gracias. No se requieren políticas públicas paternalistas, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo no me he referido en ningún momento a políticas paternalistas, todo lo contrario. Creo que he comentado en algún momento que aquí, a pesar de que en España, en la Unión Europea, nos quede mucho por avanzar las mujeres y nos queda un montón, estamos hablando de zonas en las que en buena medida no tienen oportunidades y tenemos que ayudar a creárselas. O sea, hay mujeres que dependen de todo dependen para todo de su padre o de su marido, como aquí en la dictadura. O sea, que es que hay que empoderarse, claro, aquí nos empoderamos o lo intentamos, pero ¿cómo se empodera una mujer en Afganistán o en Níger? Que estamos hablando de contextos que no tienen nada que ver con el nuestro, con otro tipo de idiosincrasias. Y no se trata de paternalismo, todo lo contrario. Se trata de ayudarles porque lo necesitan, que les ayudemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que has comentado también de la 1325, la resolución 2242, también del 2015, introduce también la lucha el punto de la lucha contra el extremismo violento que has comentado. Entonces, bueno, es la apreciación que... Si alguno quiere comentar algo más. Sí. Antía, ¿no es tu nombre? Andrea. Bueno, muchas gracias también por la intervención, pero yo creo que has abierto un montón de temas, ¿no? O sea, que efectivamente yo creo que lo primero... las mujeres no somos pacíficas por naturaleza, es decir, las mujeres que trabajan por la paz es una opción y son mujeres luchadoras, mujeres violentas, mujeres que arriesgan y que deciden en un momento dado trabajar para que las cosas sean diferentes, ¿no? Y eso es muy importante porque no todas las mujeres van a defender una agenda de género, no necesariamente. De hecho, siempre en los foros siempre acaba saliendo Margaret Thatcher o tal, pues dices, bueno, efectivamente, o sea, es que bueno, no, las mujeres por el hecho de ser mujeres no defendemos una agenda de género, es una opción de algunas mujeres, muchas. Lo que pasa es que es cierto que no se reconoce el trabajo que estas mujeres que optan por trabajar por la paz están haciendo, y lo que de alguna manera se celebra en la resolución 1325 es que se reconozca que además de las mujeres, además de ser víctimas de la violencia, también pueden ser actores de paz, y su contribución a los procesos de paz o a los procesos de rehabilitación posbélica es muy importante. Pero
por supuesto que hay mujeres que han participado en la guerra y que han luchado, porque hay una gran diversidad de mujeres, igual que una gran diversidad de hombres, con roles diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto que es muy, muy importante, ¿no? El tema de las cuotas, muchas veces las cuotas son una herramienta para precisamente en sociedades muy desiguales, incluso en la propia España no tenemos los deberes resueltos, es decir, cuando tú miras la franja, la desigualdad salarial es de un 25%, creo recordar, 25-28%. Por lo tanto, muchas veces hace falta aplicar medidas políticas para esa desigualdad de antemano que existe, permitir que aquellas mujeres que tienen capacidades puedan, digamos, estar en los espacios de tomas de decisiones, porque si no, como se ha hablado, ya no es techo de cristal, ya es techo de cemento, porque después de tantos años, o sea, había una estimación de un informe de Oxfam que decía que con el ritmo actual en España harán falta 100 años para alcanzar la igualdad real. Por lo tanto, hace falta aplicar otro tipo de políticas para que esto cambie. No tiene que ver con capacidades, tiene que ver con políticas que discriminan a las mujeres y por lo tanto habrá que aplicar políticas correctivas que pueden ser cuotas o políticas de discriminación positiva o lo que sea. Y lo de empoderar, bueno, efectivamente las mujeres más poderosas que he conocido son mujeres de República Democrática del Congo, de Liberia, mujeres que, bueno, que se han posicionado. En las fotos que mostraba Jesús de las mujeres fuera, eran las mujeres de Liberia que jugaron un papel clave en conseguir la paz en su país, y eso se tradujo en que la presidenta después de la guerra fue una mujer, Shirley Macleod. O sea, por lo tanto, claro que las mujeres lo que tienen que tener es la oportunidad de participar en ese espacio político, pero y en lo que se puede contribuir es tratar, digamos, de acompañar esos procesos en la medida de lo posible. En el caso de Liberia, por ejemplo, el plan de acción de Liberia era un plan que estaba hermanado con el plan de acción de Noruega, y por lo tanto hubo un gran apoyo político, económico, de todos los niveles para, digamos, que ese proceso fuera adelante y para que ellas, por ejemplo, digamos, pudieran tener un espacio que después se tradujo en un espacio político. Gracias, Manuela. Si puedo, muy brevemente. Andrea, ¿estás ahí? Es que has dicho dos cosas que ya son una manifestación de estas pero que en realidad suena un poco. Dices, las mujeres se empoderan solas. Igual es verdad, pero si fuese así, muchas ONGs estarían cerrando las puertas y se volverían a casa porque no tendrían trabajo. O sea, yo sí pienso que tenéis la capacidad de hacer lo que queráis. El problema es que no tienes la plataforma para hacerlo. Y te cuento tres detalles de tres cosas que he trabajado, ¿no? Ucrania, sabéis que hay una zona que están en guerra con los prorrusos, y entonces ahí van soldados ucranianos a luchar o lo que estén haciendo, y cuando estos soldados vienen con todo el post-traumatic stress disorder, con toda la cabeza hecha un cisco, vuelven a casa y lo que hacen es pegar a sus mujeres, seguir bebiendo para solucionar el problema, pegan a las mujeres, los niños le pegan al padre, en fin. En Ucrania la mujer está acostumbrada a que el hombre le pegue. Si tu marido no te pega es que no te quiere. Yo cuando oí eso la primera vez digo, me estáis tomando el pelo. Dice, no, aquí si tu marido no te pega es que no te quiere. Entonces, claro, cuando vuelve del frente te pega más, parece que te quiere más. Bueno, entonces la OSCE hizo un proyecto para intentar que los militares que volvían del frente prevenir la violencia doméstica. ¿Cómo entrenarles para prevenir la violencia doméstica? Trabajando con el Ministerio de Justicia, los psicólogos de las Fuerzas Armadas, en fin, la sociedad civil, un lío de la pera, ¿no? Es un proyecto que llevamos año y medio y todavía no ha salido. Pero es para ayudar a las mujeres ucranianas para que no sufran esto. Una reunión en Kabul con gente del Ministerio de Asuntos Exteriores, 2 diplomáticos, una mujer y un hombre. Entonces estamos hablando con los dos y solo hablaba el hombre. Y yo digo, ¿y tú qué opinas? Dice, no, es que todo lo dice él. Digo, pero tú no eres de la Dirección General de tal y tú de la cual. Dice, sí, pero solo habla él. Digo, no, yo quiero oír lo que dices tú. Entonces la chica empezó a hablar, me daba gloria oírla. O sea, es que era un placer. Digo, pero ¿cómo has estado callada todo el rato? Y es por la cultura que tienen. O un caso muy simple, tuvimos una videoconferencia con una chica marroquí que era tenía un doctorado y dedicaba junto con su marido a ir. Había estado en Mali, ya había cambiado de país, ya había cambiado a Nigeria porque la perseguían, y lo que hacía era reunirse con mujeres a leer, lo que sea, cualquier cosa, leían lo que fuese para luego comentar y que pensaran.
y que empezasen a ser independientes, perdón, que empezasen a ser más independientes, podrían pensar, para que luego la gente de Boko Haram cuando llegase no se les llevase prometiéndoles lo que sea. Entonces intentar culturizar, hay que apoyar. O sea, la mujer podría hacerlo sola si tuviese los medios, por eso me he quedado con cambios que provoquen. Si tuviesen los medios, por supuesto que podrían funcionar solas, pero en muchos sitios no los tienen o no les dejan, ese es el problema. ¿Vale? Gracias. ¿Había pedido la palabra? Sí. Bueno, yo... sí. Yo soy René y soy de México y estudio en Salamanca, y en realidad lo que quiero hacer es una especie de ejemplo o idea o pregunta final, al final, no lo sé, porque es igual parte de unas cosas que son obsesión propia, pero que tienen que ver con lo de los objetivos de desarrollo sostenible, la democracia, el papel de la mujer, etcétera, etcétera. Y, perdón. Y bueno, en realidad mi pregunta es cómo los objetivos de desarrollo sostenible, si toman en cuenta o cómo toman en cuenta el feminismo comunitario de América Latina, que para mí es algo muy muy importante, porque no solamente es como empoderamiento femenino de las mujeres de las comunidades indígenas, sino que también es una lucha por la defensa del territorio, contra el extractivismo, etcétera, etcétera. Entonces está relacionado con varios objetivos de desarrollo sostenible, y aquí por ejemplo que se habló pues de la democracia, ¿no? Y se habló, anteriormente, ¿no? Y ahora que se habla del papel de la mujer en estos procesos y todo eso, me hace pensar en ejemplos que hay en muchas comunidades indígenas de América Latina, pero en uno en específico del que también me he estado obsesionando últimamente, una comunidad en México que a partir de la organización colectiva de las mujeres se limitó, la tala desmedida del bosque, que estaba destruyendo todo el tejido social de la comunidad, y al mismo tiempo se sacó el crimen organizado de la comunidad, no hay, etcétera. Entonces, a mí me parece como un gran ejemplo, que es algo que se puede voltear a ver, pero yo no sé si o cómo es que desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hace eso, y ya. Gracias. No sé. Bueno, por ejemplo, yo creo que hay siempre dos niveles, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro centro trabajamos la resolución 1325 en el nivel político, de incidencia política, de tratar de tener un buen plan de acción, pero al mismo tiempo también trabajamos en el nivel divulgativo. Entonces hicimos un libro que se llama 1325 mujeres tejiendo la paz, en el que recogimos historias de vida de mujeres que han trabajado por la paz desde el ámbito de la justicia, de la educación, en mediación, etcétera. Por ejemplo, de México tomamos la referencia de Lidia Cacho, esta mujer mexicana que denunció las redes de pederastia, que está amenazada, que es una mujer que ha contribuido realmente a construir la paz en México, ¿no? En el tema ambiental podríamos hablar de Berta Cáceres, ¿no? O sea, esta mujer asesinada, digamos, por su defensa del medio ambiente en Honduras, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo en distintos niveles, ¿no? Y creo que precisamente recoger esta experiencia comunitaria muy positiva y que realmente contribuya a que las cosas puedan ser distintas, es un nivel en el que la Agenda 2030 y en particular en lo que tiene que ver con equidad de género o con el ODS 16, es decir, hay que recogerlo porque es también necesario, ¿no? Es decir, que la Agenda 2030, una dimensión fundamental va a ser la participación de las organizaciones de la sociedad civil, porque son las que van a exigir que los gobiernos, cuando presentan los informes, no sean autocomplacientes y digan, bueno, hacemos muchísimo, bueno, sí, ustedes están trabajando, pero hay estos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que identificar esos niveles y todo el trabajo de recoger la experiencia más local, más concreta y que contribuya a cambiar la realidad o que ofrezca alternativas es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido contigo que estas experiencias comunitarias que, digamos, nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajarlas porque cuando iniciamos el proyecto y preguntábamos en foros, personas que conozcan que han trabajado por la paz,
jamás nos mencionaban a mujeres, nos mencionaban a Martin Luther King, Nelson Mandela, etcétera, pero las mujeres no estaban, o sea, ni siquiera se las nombraba. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es nombrar a mujeres que han optado por trabajar por la paz y que sean conocidas, ¿no? Entonces, ese trabajo, digamos, de las comunidades que hacen una apuesta por las cuestiones que se plantean en la Agenda 2030, yo creo que son esenciales, ¿no? Si puedo contestar brevemente. Es que me ha gustado mucho lo que has dicho y no nos ocupamos tanto de eso. Hace años, no me acuerdo, en un curso de género o algo así, había una mujer de Colombia y contó, bueno, sabes, con las FARC y tal, había muchos hombres que habían muerto y muchas comunidades de mujeres que se habían quedado solas, se habían organizado entre ellas y habían montado su propio modus vivendi y habían tirado para adelante y le pedían al gobierno que les atendiera y que les hiciera caso, pero no, vivían en zonas remotas y igual no tenían tantas posibilidades, pero se habían organizado muy bien, habían salido adelante pese a que se habían quedado viudas o huérfanos, ¿no? Entonces me pareció un caso a estudiar muy interesante y tú has comentado algo muy parecido y estaba pensando que siempre esperas que las organizaciones internacionales o UN Women o alguien eche una mano, cuando en realidad es una responsabilidad nacional. El propio país, con sus planes de acción o con lo que quieran, tiene que ser consciente de ello, tener buenos políticos, tener buenos representantes y preocuparse de esas cosas e invertir en ello, ¿no? Y es muy importante decir, es una responsabilidad nacional, no es internacional. Esto es lo que quería decir, gracias. Gracias. A ver, ¿tenemos otra pregunta por allí? Hola, Diego Eloy Constantino de México. Y me referiré solo al ámbito político. Me gustaría contextualizar un poco la situación mexicana. En 1953 se concede a la mujer el voto, como también ocurrió en diversos países de Latinoamérica. En el año 2002 empezó a hablar de la equidad de género en rango constitucional en la materia político-electoral de nuestro país. Pero en el año 2009 sucedió un fenómeno muy interesante en nuestro país. Para poder contender a un cargo de diputado o diputada, necesitas una fórmula donde va al frente el propietario y el suplente. Este fenómeno trató de que al frente iba la mujer y de suplente iba el hombre. El caso se llama Las Juanitas. ¿Qué pasó? En el 2009, aproximadamente 10 diputadas, al llegar al Congreso de la Unión, renuncian, una vez ganada esta, para dejar el cargo al suplente que era hombre. Entonces, para no jugar con esta cuestión de si hay equidad, no hay, es una burla o no, en el 2014 se realizó una reforma integral a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que consistió básicamente en esto de la paridad de género. En esa cuestión, la fórmula debía condensar o mujeres o hombres en su caso. Entonces, al día de hoy, a raíz de la elección del 1 de julio, se logra de los 500 diputados que hay en el Congreso, el 50.8% van a ser hombres y el 49.2% van a ser mujeres. Esto como una medida afirmativa. En caso concreto, mi pregunta es, ¿con estas acciones afirmativas se podría lograr esto que tanto trabajo ha costado y de luchas incansables de grandes mujeres? ¿O tendríamos que cambiar, como Andrea lo comentó en la pregunta, la conciencia desde la raíz? Sería mi pregunta. ¿O continuamos con acciones afirmativas? ¿O cuál sería el profundo cambio, ¿no?, que se necesitaría? Gracias. Yo, sobre lo que has comentado, yo creo que la conciencia es clave, porque al final hay que cambiar la causa estructural de la desigualdad de género, porque las mujeres tenemos menos oportunidades, que todos seamos conscientes de que no se trata de una cuestión de mujeres, se trata de una cuestión de derechos humanos, como creo que han comentado ya esta mañana. Entonces, sobre el tema de las cuotas que nos comentabas, en primer lugar está la concienciación y el cambio de mentalidad por completo. Pero yo, por ejemplo, a veces, es una opinión personal, creo que sí hace falta cuotas, pero cuotas no para que las mujeres estén como un adorno, sino pues para que estén plenamente participando, participación política, etcétera, porque hay veces que si no es por cuotas, por ciencia infusa no se hace.
debería, en una situación normal, pues no haría falta cuotas, ¿no? Porque todos y todas tendríamos igualdad de oportunidades, pero yo creo, y es una opinión personal, que a veces sí que hace falta cuotas, porque si no, a veces si no hay una obligación, pues no, pues por falta de voluntad, por dejadez o por lo que sea, no se hace nada al respecto. Y yo creo que es algo en lo que tenemos todo el mundo que estar concienciados y avanzar. Se avanza muy lento, pero yo creo que también depende de nosotros y nosotras avanzar y bueno, pues hablar pues con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra comunidad, para unir fuerzas. Sí, yo te diría que las medidas de acción afirmativa se han mostrado muy efectivas para avanzar en la igualdad, ¿no? Y yo creo que pues el caso que comentas lo desconocía, pero vamos, me alegra mucho, me lo voy a guardar para contarlo en otros espacios porque me parece realmente muy positivo. De hecho, México fue uno de los países que aprobó, o sea, el concepto de feminicidio, que además fue impulsado por Marcela Lagarde y que ha sido un referente después para denunciar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Y yo creo que en el caso de España, por ejemplo, las listas cremallera, que han sido muy positivas para forzar a los partidos políticos a llevar listas igualitarias. Por lo tanto, yo creo que son bastante efectivas y que además generan cambios, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo hay iniciativas como la de pedir que en los foros, en los seminarios, en los cursos, en las mesas redondas en las que solamente participan hombres, que sean los propios hombres los que pidan que sean mesas más equilibradas, ¿no? O sea, porque no puede ser que en determinados temas solamente participen ponentes masculinos. O sea, pues habrá que escuchar otras visiones, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas desde luego que contribuyen, y yo creo que hay muchísimos ejemplos que muestran que es positivo que digamos que de alguna manera la ley acompañe esos procesos, ¿no? Estaba buscando, Diego, en internet en qué número está México en el World Economic Forum, en índice de igualdad. Pues seguro que no está entre los 20 primeros, o sea que no os podéis rendir. Si lleváis más de 2000 años o 200 millones de años así, porque la cosa parezca que mejora, no quiere decir que va a continuar. Yo siempre hago símiles con el fútbol, yo soy del Barça, este año hemos ganado la Copa y la Liga, pero eso ya está olvidado, ahora hay que volver a ganar más, y hay que ganar más y mejorar más, o sea que no voy a decir que la lucha continúa, pero no hay que rendirse. Y el propósito es tener a los mejores en los puestos que se merecen, o sea, no 50 con 2, no, los mejores o las mejores. Y si tienen que ser 98 y 2%, es que son las o los mejores y punto. No hay que distinguir por género, puedo decir, no hay que distinguir, sino que tienen que estar los mejores. Para eso tiene que haber un proceso de selección digno, etcétera, etcétera. Pero no, hay que seguir adelante. Enhorabuena. Bueno, a mí me gustaría añadir también que hay que tener en cuenta que esas acciones positivas siempre se hacen o están pensadas con un enfoque de carácter temporal. Es decir, se supone que queremos lograr esa igualdad real y efectiva, que aún está lejos, y que el día que se logre, pues no será necesario. Entonces ahí sí que estarían los mejores y las mejores. ¿Vale? ¿Tenías otra pregunta por allí por el fondo? Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Lucia, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Granada. Y bueno, actualmente formo parte del programa de refugiados de la Cruz Roja, pero he trabajado también sobre el terreno con víctimas de trata y también mujeres que han sido víctimas de ablación del clítoris. Y también, por otra parte, he trabajado en proyectos en Marruecos de desigualdad e inclusión de la mujer en la sociedad civil. Entonces, mi pregunta va destinada... En el caso de la aplicación de medidas que se hace de la comunidad internacional sobre el terreno, sí que es cierto que muchas veces los cooperantes o trabajadores sociales nos encontramos con que la detección de estas necesidades que tienen las mujeres y también la aplicación de medidas depende en muchos casos del trabajador a escala local. Mi pregunta va orientada en el sentido de qué medidas a escala internacional que se puedan aplicar realmente, ¿no? Porque los objetivos están muy bien, pero luego a la hora de afrontar los problemas, como se dice muchas veces, el trabajador se encuentra solo
pauta del peligro. ¿Qué medidas a escala local existen para luchar contra este tipo de discriminación y violencia? Porque muchas veces no existe respaldo de la comunidad internacional ni tampoco de los gobiernos locales. Y luego, por otra parte, en el caso de distinción entre víctimas de violencia en conflictos armados y los mal llamados, en mi opinión, migrantes económicos, sí que es verdad que creo que en la comunidad internacional existe una orientación muy fuerte al tema de conflictos armados, pero ¿qué medidas en concreto se ponen para la lucha de estas mujeres que se encuentran en tierra de nadie porque realmente no son víctimas de un conflicto armado y por tanto no pueden formar parte de la jurisdicción, digamos, de conflicto armado, etcétera? ¿Qué medidas a nivel internacional existen para esta lucha de violencia y discriminación a escala internacional y local? Muchas gracias. Gracias. Responde. Manuela. Empiezo yo mientras mis compañeras piensan. Has dicho un montón de cosas, yo me he perdido. Pero claro, viniendo de Granada, mira, has dicho la palabra cooperantes y me he puesto cuidado, no por los cooperantes, sino un cooperante que hace un trabajo con perspectiva de género tiene que estar entrenado para ello. Y no es tan fácil. Hacer un cursito de una semana, igual no aprendes un pimiento. Y los cursos de asesor de género duran 5 días y te dan una pequeña capa de pintura, pero no sabes nada. Para ser cooperante, tratar con la gente, saber cómo tratar, ya es más género, psicología, cómo informar, cómo coger la información de unos de otros, cómo mantener esos informes, en fin, es un trabajo muy difícil, ¿eh? Entonces, luego has dicho la escala local, yo lo primero que he escrito, la ley. A escala local, si hablamos de España o de Marruecos, primero hay que aplicar la ley o la Constitución o los derechos de las personas. Si la ley funciona, las cosas deberían ir bien. Hablo de países donde la ley funciona y no hay una ley, aparte hay otra ley consuetudinaria, que es al final la que se aplica. Y luego, has dicho lo de los mal llamados tal, yo siempre pienso que la gente que viene, ya les doy de por sí el apellido de que vienen huyendo de persecución. Me da igual si vienen pensando que en Europa la vida está mejor, pero muchos de ellos, sobre todo si han pasado por Libia, ya están sufriendo persecución. Persecución por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser niños, te ha pasado de todo. Entonces, por el hecho de ser perseguido, tienes derecho a ser refugiado, no por la ley de refugiado como se ha mencionado esta mañana, sino ya no me acuerdo qué ley era de las de la Unión Europea, que algunos países lo aplican y otros no. Pero persecución es causa para ser refugiado. Entonces, bueno, se puede demostrar o no, pero tú puedes alegarlo y luego esperar a una resolución. Así en resumidas cuentas. Gracias por tus preguntas. Sí, o sea, yo en relación a lo que dices en el ámbito local, yo creo que lo esencial es partir de las necesidades de las mujeres en el ámbito local. Es decir, que cualquier programa de cooperación tiene que partir de esas necesidades y hay que ser muy respetuosa con los procesos locales. Es decir, que no podemos trasplantar modelos porque pueden haber maneras distintas, ¿no? Yo creo que a veces precisamente lo que las organizaciones locales muchas veces se quejan es de que no se tienen en cuenta sus necesidades, ¿no? Es decir, que se va, digamos, con un plan predefinido, ¿no? Entonces, yo creo que esa desde luego tiene que ser la base principal, ¿no? Es decir, se pueden apoyar procesos, pero procesos que partan de las propias organizaciones de mujeres o de la propia comunidad, ¿no? Y en relación al tema de la trata, bueno, yo creo que en España tiene un plan de trata, bueno, bastante con poco presupuesto, etcétera, pero el tema de la trata y de las mujeres que sufren explotación sexual es un tema clave en nuestro país, que es un país en donde cuando tú viajas por la carretera ves los farolillos rojos y lugares de prostitución en el que la mayor parte de las mujeres que están ahí son mujeres víctimas de trata, muchas veces mujeres que han huido de situaciones de conflicto, y es un tema al que no se ha querido abordar con la seriedad necesaria, ¿no? O sea, que creo que es una cuestión importante, ¿no? Y en el caso de los refugiados, yo creo que el gran problema es que ni siquiera el hecho de que no se les deje llegar a Europa significa que ni siquiera se les puede aplicar ese derecho a ser refugiados. Es decir, que las políticas de la Unión Europea, tal como se están planteando, es tratar de contener la llegada en países de terceros, ¿no? Lo cual viola, digamos,
los derechos humanos y todas las convenciones que los países europeos se han comprometido a cumplir, ¿no? O sea, que es un tema sobre el que habrá que debatir mucho, y en particular en el caso de los refugiados, las mujeres también tienen una problemática específica, yo creo, como se ha comentado, ¿no? O sea, que bueno, pues es un gran tema, yo creo que daría para otro seminario, ¿no? Sí. Bueno, yo, como ha comentado Manuela, yo creo que daría para un curso de verano completo. El tema de la trata de seres humanos, de personas que llegan pues huyendo de conflictos o de situaciones económicas desfavorecidas. Yo creo que es un mundo aparte. O sea, ahí entramos en la lucha contra el crimen organizado, mueve muchísimo dinero. Y bueno, yo creo que es algo en lo que las autoridades ya están luchando, aunque lo principal es ayudar a las víctimas de la trata de forma legal y de forma psicológica, sobre todo. También hay que tener en cuenta que estas personas psicológicamente están muy afectadas, y a veces no simplemente que las obliguen a prostituirse y las sometan a malos tratos, igual es que en su país de origen están amenazada también su familia. O sea, que es algo muy complejo, porque depende también de qué tipo de… si el país en el que esa persona está siendo vejada o víctima de trata de seres humanos, tiene convenios con su país, si las autoridades del país de esta persona colaboran. O sea, es que es un tema muy complejo el de la trata, el del crimen organizado. Y realmente es que yo creo que da para otro curso de verano entero. Sí, de todas maneras, yo creo que habría que poner la mirada también en los usuarios, ¿no? Es decir, que esa ha sido alguna política, es decir, en quienes hacen uso de ese tipo de prostitución, ¿no? O sea, es decir, que ha sido la política que se ha seguido en algunos países, de poner el acento en los que utilizan la prostitución, ¿no? Venga. Me he acordado ahora un comentario muy breve. Cuando yo estaba trabajando en la OTAN, una chica que era periodista, muy joven, no te veo, vino a visitarnos. Entonces nos contó su historia. Ella se había metido, como dicen, undercover, había sido traficada de Lituania a Irlanda, y quiso estudiar el caso para ver cómo lo hacían, para luego informar. Entonces se dio cuenta que en Lituania, como en muchos países, hay gente que no tiene posibles, no tiene estudios, no tiene trabajo, entonces te ofrecen 150 libras esterlinas si te vas a Irlanda a trabajar en lo que sea, y apareces en Irlanda de repente traficada en un país que no tiene tratado de extradición. Por eso van a Irlanda. Entonces esta fue allí, sufrió, pasó, tal, y luego se escapó y vino a Bruselas a contárnoslo a la OTAN y a la Unión Europea. Lo contó de tal forma que a mí me llegó, vamos, se me partía el corazón. Y cuando terminamos la reunión dije, aquí hay que hacer algo, y me dijeron, nosotros no podemos hacer nada. Digo, ¿cómo que no? Si Lituania es un país de la OTAN, Irlanda es un país amigo y tal, no sé, algo podremos hacer o decir. Nada. Fue a la Unión Europea, lo mismo. Nada. O sea que a veces hay documentos, políticas, pero luego no se implementan. Y aprovecho para decir esto, del aniversario de la 1325 tuvimos un evento en la OTAN y decíamos, muy bien, llevamos 15 años de la resolución 1325, ahora vamos a empezar a implementarla. O sea, que en realidad hablamos mucho, pero hacer lo que se dice hacer, se hace más bien poco. Es la triste realidad. Gracias. José, sí. Muchas gracias. José Antonio Sanaúja, de la Universidad Complutense. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, porque creo que las tres intervenciones han sido magníficas, se han complementado muy bien y yo he aprendido de ellas. Yo tengo dos preocupaciones que quisiera compartir y escuchar vuestra opinión. La primera de ellas ha aparecido implícitamente cuando se ha utilizado la palabra paternalismo, etcétera, y tiene que ver con la distinta visión y aproximación a la cuestión de la igualdad que existe entre distintos países. Estamos hablando de una agenda de desarrollo, y entre el norte y el sur en particular. Es decir, no podemos pensar que por el hecho de que se compartan unos objetivos de desarrollo de igualdad, pues las percepciones sean las mismas y las agendas sean las mismas. Y en particular,
han llamado la atención sobre esto algunas organizaciones de mujeres de países del sur y nos han alertado del riesgo de que el objetivo emancipatorio de igualdad sea visto como una puesta al día de la vieja ideología colonial, es decir, de la misión civilizadora del norte respecto al sur, que ahora pasa por liberar, porque las mujeres del norte y los hombres liberen a las mujeres del sur. Y claro, esto puede llegar, es un riesgo, o sea, puede llegar incluso a silenciar u obviar la distinta experiencia, aproximación que pueden tener las mujeres del sur de su propia situación. Y algunas de estas organizaciones de mujeres del sur, de países en desarrollo, pues han criticado la cosmovisión occidental dominante que hay en ciertos feminismos y en ciertas agendas de organizaciones internacionales, ¿no? Y sobre todo el hecho de que el feminismo occidental pueda ser utilizado como referente normativo universalizable. Incluso han cuestionado lo que podrían ser algunos estereotipos raciales que habrían colonizado o que se habrían deslizado en esta agenda de igualdad. En particular, por ejemplo, cuando se contrapone la autorrepresentación implícita en ciertas agendas de las mujeres occidentales, ¿no?, como mujeres que habrían llegado a una situación mejor, como mujeres cultas, modernas, con control sobre sus cuerpos, con control sobre su sexualidad, libertad para tomar sus decisiones, como referente a contrario, frente a la imagen de la, entre comillas, mujer del tercer mundo, ignorante, pobre, sin educación, tradicionalista, hogareña, orientada hacia la familia y víctima de distintas situaciones, de relaciones, etcétera. Claro, nos han dicho que si en cierta manera no estamos haciendo una suerte de colonización discursiva y de colonización de políticas de la experiencia y la identidad diversa de las mujeres del sur, que desde luego no responden a ese estereotipo y que tienen otras experiencias emancipatorias que a lo mejor no coinciden exactamente con nuestras agendas y nuestras experiencias en el norte, que han formado parte de otro proceso histórico y de otra experiencia. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que por lo menos nos llama a pensar, es decir, que tenemos que ser cautos con nuestra misión emancipadora ahora hacia las mujeres y pensar en ocasiones si no podemos también correr el riesgo, ya ha pasado algunas veces, de que la agenda de igualdad pueda estar siendo incluso, en casos extremos, utilizada torticeramente para justificar otro tipo de políticas. Por ejemplo, Ana Belén se ha referido muchas veces al ejemplo de Afganistán. Yo lo entiendo, es un ejemplo extremo. Pero recuerdo una portada de Time, de la revista Time, en la que aparecía en una especie de remake de la vieja imagen de Steve McCurry, el fotógrafo de la mujer afgana, que fue muy importante en los 80 para legitimar lo que Estados Unidos hizo en Afganistán. Evidentemente Estados Unidos no estaba en Afganistán por las mujeres en los años 80, estaba por otras cosas. Pero cuando apareció esa otra imagen, era un remake de una mujer a la que los talibán habían seccionado la nariz, ¿no? El titular de Time, una revista más bien conservadora, era ¿por qué no debemos irnos de Afganistán? En fin, yo creo que es llevar un poco estoy llevando el argumento al extremo, pero que también seamos cautelosos con este tipo de discursos, porque pueden ser a veces torcidos en nombre de otras agendas. Esa es una preocupación. La otra tiene que ver con la apelación, que me parece muy oportuna, que ha hecho Ana Belén, a la falta de voluntad política, porque evidentemente esto es un obstáculo. Pero a mí me gustaría que fuéramos un poco más allá, y para ello cito una frase para la historia que ha dejado hoy Pablo Casado. La acabo de leer en la prensa. Hay que oponerse a la ideología de género, porque es un colectivismo social que el centroderecha debe combatir. Yo creo que este señor no tiene un problema de falta de voluntad política. Lo que tiene este señor es una clara voluntad política, ¿no?, de que determinadas agendas no avancen e incluso de estigmatizar ciertas agendas, como ya hemos escuchado en otras ocasiones. Quiero decir con esto que la apelación a la falta de voluntad política nos puede servir como marco general, pero que no podemos contentarnos solamente con esto. Es decir, la voluntad política, yo estoy convencido que a muchos líderes políticos, creo que el ejemplo que has puesto antes de por qué no se hacía nada ante ese caso de trata, hombre, todos los políticos tienen voluntad de actuar en favor de esta agenda, sin duda, pero creo que tenemos que ir más allá y empezar a preguntarnos por los obstáculos concretos, los agentes concretos, las barreras legales concretas, las coaliciones de actores políticos que frenan, que distraen, que diluyen, que dicen en un momento dado que esa no es la agenda estratégica, que tenemos otras cosas más importantes o que
X o Y razón. Porque si hacemos ese análisis más fino, más allá de la falta de voluntad política, probablemente lograremos identificar los obstáculos, los oponentes, las coaliciones, los actores que impiden que esta agenda vaya avanzando. Gracias. Gracias. Empiezo, que he ido pensando mientras hablabas. Bueno, llamar a casa y decir que no vais a cenar. Es que has tocado en la llaga, ¿no? Las agendas de los países. Y yo te puedo decir, porque me ha tocado trabajarlo. Hay países que, no voy a decir porque esto se graba y luego sale, que les importa un pimiento esta agenda. Países muy importantes. Y cuando digo muy importantes, pensar, ¿qué países hay importantes en la OTAN o en la Unión Europea? Pues esos. A esos la agenda no le da ninguna prioridad, porque no es importante. Ahora mismo, hoy y mañana, tienen la cumbre de la OTAN en Bruselas y va a haber un side event, una cosa así lateral, de mujeres, paz y seguridad, porque no lo pueden, todavía no han conseguido incluirlo en los temas que tienen que discutir los jefes de Estado y de Gobierno. Lo intentan, pero no lo consiguen, bueno, tiempo al tiempo. Pero sí que hay otros países que les interesa mucho esta agenda. Y yo siempre destaco, y no voy a decir nada malo, destaco a Suecia. Suecia esta agenda la tiene, que es su agenda, y matará a alguien que le pise la agenda. Así, como lo digo, ellos controlan todo el tema de mujeres, paz y seguridad y género, a nivel internacional, a nivel operaciones, a nivel organizaciones internacionales, a nivel Unión Europea y OTAN. Controlan los cursos de género, los buenos. O sea, hay muchos cursos de género, pero ellos tienen los buenos. Cuesta un pastón ir a los cursos, pero los manejan ellos. ¿Por qué? Pues porque es su agenda que les permite mainstream otras cosas a nivel Washington, a nivel otros países, etcétera. De tal forma que Noruega, que es el país que más invierte en cosas de género, le pisa a Suecia la manguera porque son más activos. Pero quien más gasta es Noruega. Y te diré ahora, detalles que puedes vender. Pues Noruega ha vuelto al servicio militar donde hay mujeres y hombres. Y además te dicen, no es que haya solo mujeres y hombres, sino que las mujeres y los hombres viven juntos, en las mismas naves, y te sacan fotos de mujeres en ropa interior, donde hay hombres y tal, y dicen, bueno, esto ya es el colmo de los colmos, ¿no? Claro, pero ves la foto y parece, no sé, parece que la mujer militar parece que lleva un abrigo de pieles, ¿no? Porque claro, en Noruega hace frío, entonces parece que van paños menores, pero va muy abrigada, ¿no? Entonces, lo que para ellos es tal, para nosotros sería más shocking. Pero sí que hay el norte y sur. Y te diré, cuando un italiano da la cara, militar o no militar, y va a uno de estos paneles de hombres y mujeres a hablar de género, al italiano se le hunde, porque el italiano hace comentarios de italiano, con humor, y este tío, ¿de dónde lo han sacado? ¿No? El comentario nórdico, qué desastre, pues es un hombre de muy buena reputación, que ha trabajado aquí y allá. Lo que ha dicho, Dios mío, sacrilegio y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es italiano y hace comentarios de italiano. Caso práctico, reunión de asesores de género en Nápoles. Entonces éramos todos asesores de género de tal. Y el camarero del bar de la base de la OTAN en Nápoles, un señor de fácil 70 años, le dijo a la Gender Advisor sueca, que no voy a decir su nombre, y además se lo dijo en italiano, ¿qué ojos más bonitos tiene? Que la verdad tenían los ojos muy azules. Entonces me vino a mí y me dijo, Jesús, esto es una vergüenza, tal, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acoso sexual. No, es que me ha dicho el camarero que tengo los ojos bonitos. Digo, pues el camarero no habla inglés. Bueno, me lo han traducido y he entendido qué tal. Y dice, bueno, es que los latinos, ya sabes, tal. Y enséñame el camarero. Y era un señor súper mayor. Digo, pues, te lo dice de forma galante. Y dice, no. Bueno, pues protestó y hasta que el hombre no se disculpó en italiano, no pasó la cosa a mayores. Ahora puedes decir, ¿es sexual harassment, es acoso sexual? Hombre, en ese caso hay que ser un poco más relajado, pero te imponen la agenda, Entonces la cultura norte-sur, no sé si vamos a perder, no digo, o sea, cuidado con lo que voy a decir. Acoso, sexual harassment, cero pelotero, o sea, nada de nada. Pero hay una perspectiva distinta, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Has hablado del tercer mundo. No sé, yo hace 2 semanas estaba en Nairobi y veía cómo bajaban los hombres y las mujeres de las furgonetillas, y las mujeres que veía y que trabajaban, veía una dignidad tremenda. O sea, posiblemente sean más pobres que las ratas, pero veía una dignidad como mujer. Los hombres no me fijé tanto, pero como mujeres me quedé impresionado, impresionado. La educación, el respeto, me llamó la atención. La voluntad política. No voy a comentar a Pablo Casado, por si acaso, pero la ideología de género, alguien me dijo en una universidad católica, me dijo, Jesús,
esto es una agenda de la Iglesia. La ideología de género ha surgido, no sé, yo no hablo nunca de eso y siempre lo digo, obvio, no sé qué es la ideología de género, pero no voy a hablar de ello. Pero se utiliza como arma política y siempre lo utilizan además los mismos y para lo mismo. No, aquí estamos hablando de igualdad, de que somos totalmente distintos, pero que tenemos que vivir en igualdad. Entonces, si quieres utilizar la ideología de género, cuidado. A ver, ¿en qué aspectos? Dime qué aspectos. Pues está hablando para su gente, para los más extremistas de los que van a votarle el día 20 y tal, que le voten, ¿sabes? Entonces, pero es una manipulación de la realidad. Él está utilizando. La realidad es que para que haya voluntad política tiene que haber mecanismos de accountability, o sea, de pedir responsabilidades. O sea, no es el asesor de género, no es Rosa Balasakir, el responsable es el presidente del gobierno y su ministra de Igualdad. Hay que pedirle responsabilidades en un país, no está hablando de España, pero en cualquier país el responsable es el presidente del gobierno, no el asesor de género. ¿Qué tiene que haber? Lo que está viendo ya en España, una demanda social, porque hay muchos obstáculos. Entonces, la gente, alguien decía el otro día en la radio, en Onda Cero, y me encantó, la revolución del siglo XX fue no sé cuál, y la del siglo XXI es la revolución de la mujer. Tiene que haber una revolución para que esto dé la vuelta y tiene que haber una demanda social. El problema es que, lo comentamos ahí en la cena, la mujer se está dividiendo y hay mujeres que demandan de una forma y otras de otra. Cuando la unidad, tener una agenda común y traerte al hombre que te apoye y que haya una demanda común, yo creo que es donde puedes conseguir cosas, pero tiene que haber una demanda social y esa demanda social tiene que ser escuchada y si no, dar la paliza hasta que se escuche y no solo que ver un documento, un papel donde diga lo vamos a hacer así, sino, como decía Manuela, que es lo que me encanta, presupuesto de esto y responsabilidad. El año que viene te vamos a pedir responsabilidad y si no, cesas en tu cargo y así, si no, y objetivos y indicadores. Y perdona que me he extendido. Sí. Bueno, yo agradezco mucho tus comentarios, me han parecido muy, muy interesantes. Sobre el tema de la voluntad política, obviamente, pues yo creo que este tema tiene que estar en el centro de la agenda, obviamente, y hay un montón de factores que entran ahí en juego. Hay que tener en cuenta pues calendarios, quizás elecciones, horizontes de elecciones, también las demandas sociales, pero sobre todo que esté en la agenda, en el centro de la agenda y que sea una obligación. Obviamente voluntad, claro, pero que sea una obligación. No, y bueno, con lo que me comentabas, ideología de género, bueno, pues yo creo que este tema, esta declaración tenía, yo creo, un claro interés electoralista pues de un determinado sector de la población, o sea, no. Y bueno, no sé. Sí, yo voy a intentar, complementando lo que ha dicho Jesús, bueno, porque lo de que comenta Ana estoy totalmente de acuerdo. O sea, esa idea de que existe una forma de ser feminista en el norte desarrollado y es decir, yo creo que hay feminismos, es decir, hay muchas formas de luchar por la igualdad y por eso hay muchos feminismos, es decir, que no hay uno solo, también en el norte, ¿no? Por lo tanto, y además esa relación norte-sur yo creo que cada vez está más rota, o sea, que realmente sí que hay alianzas y justamente una cosa interesante de la resolución 1325 es que ha contribuido a construir esa alianza entre organizaciones de mujeres en países del norte o en países más ricos y en países del sur en torno a cuestiones concretas, ¿no? Y que rompe, digamos, de alguna manera esa idea de que aquí tenemos todo resuelto y allá son mujeres, no, o sea, todo lo contrario, es decir, que aquí tenemos un montón de temas en la agenda. De hecho, hace 3 días han matado a 4 mujeres por violencia de género, es decir, que no es para nada, aquí los temas están resueltos, ¿no? Pero sí que de alguna forma, porque la resolución 1325 también tengo que decir que tiene muchas sombras, o sea, puede ser un instrumento, pero casi, por ejemplo, la razón por la que nosotros hemos seguido trabajando en la agenda es porque para las organizaciones de mujeres africanas o las organizaciones de mujeres colombianas es un instrumento para hacer incidencia política en el plano internacional y en esa alianza, digamos, nos sentíamos muy comprometidas, pero también pues muchas de las críticas que se hace a la resolución es que ha servido, se ha instrumentalizado la agenda en ocasiones, ¿no? Y ha servido incluso pues para justificar una mayor presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas.
que puede ser un elemento positivo o no, o sea, porque no solamente es aumentar el número de mujeres en las Fuerzas Armadas, sino que realmente se lleve una agenda de género a las Fuerzas Armadas, y eso sabemos que es muy, muy, muy difícil. Y tenemos en el caso de España, bueno, hay varios informes de los abusos sexuales dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, que ¿por qué? Por la propia naturaleza de lo que es una estructura militar, o sea, que no es fácil, o sea, no es una agenda en ese sentido fácil, y por eso, por ejemplo, siempre nosotras intentamos que dentro de lo que es la agenda poner más acento en la prevención y en la participación, porque en la parte de protección, bueno, pues siempre eso se presupone mujeres vulnerables que necesitan ayuda. Oye, como dice Jesús, es decir, cuando tú vas a los países en conflicto armado, ves mujeres muy potentes, con mucha fuerza, que están acostumbradas a lidiar en las situaciones de guerra, a negociar con todos los actores armados, y que realmente, digamos, lo que hay que hacer es apoyarlas y que tengan voz y que puedan participar en la toma de decisiones, ¿no? O sea, que eso es muy importante, ¿no? O sea, por lo tanto, hay muchos prismas, pero desde luego, por ejemplo, en el ámbito de construcción de paz, las organizaciones de mujeres colombianas, de organizaciones de mujeres en Liberia, tienen mucho que aportar y que decir a lo que sería la causa de la igualdad, ¿no? Y por eso y tenemos mucho, ¿no?, que aprender en esa alianza, ¿no?, con ellas, ¿no? Perdona, que es que me ha dado tiempo. Muy brevemente, muy rápido. Un minuto, que tenemos que concluir. Yo no estoy a favor de las cuotas, pero sí estoy a favor de las first time ever. O sea, cuando hay una mujer que, estoy pensando en Fuerzas Armadas, pero en cualquier puesto, que coge un puesto que no se ha cogido nunca y es la primera, hay que venderlo, hay que publicarlo, hay que sacarlo. Porque eso hace un efecto llamada para el resto. Entonces hay que venderlo. En Fuerzas Armadas, a nosotros en la OTAN nos pidió Naciones Unidas un vídeo de militares apoyando la campaña He4She, y yo pensaba, digo, esto es imposible. En una semana teníamos el vídeo en la OTAN. ¿Has visto un vídeo español apoyando la campaña He4She? ¿Y crees que no lo han intentado? Lo han intentado, pero el vídeo no ha salido. Italia tiene, ¿cuántas veces menos que nosotros? 5 veces, no, 4 veces menos mujeres militares que nosotros. Pero en Italia las mujeres carabinieri y las mujeres militares salen en Oggi Mattina, a la Sera, en la RAI, hacen programas con ellas, les hacen entrevistas, van de uniforme, salen en los medios públicos, en las series de televisión de los carabinieri hay siempre una mujer carabinieri, se vende. Aquí no verás una mujer vestida de uniforme más que en los programas a partir de medianoche y en la 2. Entonces, joder, es que hay que venderlo, es que el Ministerio de Igualdad tiene que hacer esas cosas también, tiene que vender el producto, tiene que sacarlo, porque tiene muchas cosas que decir, tiene que pasar muchos mensajes. Y te digo muy rápido, hace 2 años estaba destinado en Vitoria y se dio un premio del Ministerio de Defensa a estudiantes de bachillerato de Vitoria. Y yo ahí captando, ¿no? Y hablé con ellas y le dije, oye, pues vosotras y tal, si os gusta, podríais ser militares. Y dice, no, es que nosotras no podemos ser militares. Digo, ¿cómo que no? Nadie nos ha dicho nunca nada. Digo, pero que no os lo digan no quiere decir que podáis entrar. Sabéis que hay mujeres desde hace 30 años, tal. No me lo creo, pues cuéntame. No sabían nada, no sabían que existían mujeres militares. Entonces, hay que vender el producto y punto ya. Muy bien, muchas gracias. Ahora ya en 2 minutos concluyo. Simplemente comentar que la mesa ha sido enriquecedora, tanto la mesa como las aportaciones de todos y todas. Hemos aprendido bastante esta tarde y hemos sacado una serie de conclusiones de todo lo que se ha comentado. Algo en lo que los 3 ponentes coinciden y que el alumnado que ha participado también parece coincidir es que evidentemente existe una desigualdad estructural entre hombres y mujeres, y que hombres y mujeres experimentan, viven y sufren de diferente manera todos los procesos de construcción de paz y del posconflicto. Básicamente, todas las intervenciones han pivotado o han terminado siempre pivotando en 2 ideas generales. La primera de ellas sería la falta de financiación o de dotación económica que frena esa multiplicidad y esa pluralidad de instrumentos de carácter político que tenemos a nivel europeo y a nivel internacional. La primera ponente, Manuela, nos ha hecho referencia a un gran número de resoluciones. Esas resoluciones han supuesto, como no, un avance en materia de igualdad, pero seguimos a años luz de conseguir esa igualdad real y efectiva. Se demanda más dotación económica para poder implementar esas medidas y, por supuesto, más voluntad política. Sería la segunda idea sobre la que han pivotado todos los ponentes. Voluntad política, y no solamente referida a hacer una frase en un momento coyuntural, electoral concreto, sino voluntad política de legislar, voluntad política de vincular a los poderes públicos para que verdaderamente esas políticas públicas sean verdaderamente implementadas y para que se legisle y se
se juridifique aquello que es necesario para poder conseguir esa igualdad real y efectiva. Se han hecho también referencia al tema de las acciones positivas, de la discriminación, hemos también debatido acerca del tema de la trata de personas y también bueno, pues hemos hecho referencia un poco también a esas medidas oportunistas de carácter político. Sin duda es un tema con múltiples aristas, muy complejo y podemos seguir debatiéndolo y discutiéndolo, pero ya en otra sede, ya más informal, fuera del curso. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestras intervenciones y, como no, a la organización del curso. Gracias. Terminamos todo.